Hace mucho tiempo, más adelante del año 100, cuando Juan el apóstol de Cristo, libertado de la esclavitud de Patmos, fue ahora muerto alrededor del año 100, murió este hombre lleno de días, angustiado, un hombre peregrino que había caminado por esta tierra. Y ciertamente murió con la esperanza tan grande de ver a su Señor, de ver a aquel a quien él había descrito en el libro de Apocalipsis, que él era el Verbo de Dios. Además, él con su pluma santa escribía y decía que Jesús era el león de la tribu de Judá que había vencido. Entonces, ahora, este león de la tribu de Judá que había vencido, también Juan lo describía como un cordero que está como inmolado, es decir, un cordero que está sacrificado, herido por cada ser humano. Y así fue describiéndolo el apóstol Juan a Jesús. Y el Apocalipsis se llega a escribir en un día especial para Juan, para los cristianos, después de la muerte de Juan. Vamos a leer allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 10. Quizás podemos leer algunos textos anteriores, pero vamos a basarnos en este hermoso texto, capítulo 1, el verso 10. Dice así, desde el verso 9 para entender un poco más mejor. Ponga atención. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El verso 11, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto fue la recomendación que Jesús hace a su siervo. Le dice, Juan, vas a agarrar tus pergaminos y allá vas a sentar tu pluma inspirada y vas a enviar cartas a mis iglesias que están en el Asia. Había muchas iglesias, había más de 7 iglesias en aquel tiempo, pero Dios, en su grande providencia, solamente Él mencionó a 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero mi tema en esta noche no está basada exclusivamente en las iglesias, sino más bien en esta palabra misteriosa en la cual muchos intérpretes bíblicos le han dado una mala interpretación. Cuando yo le dije a ustedes que ya me torné dominical, quizá, pero ¿qué pasó con el hermano? Uy, el hermano se desvió de la verdad. Vamos a ver en la Biblia
la palabra domingo. Es decir, claro, exactamente usted no lo va a encontrar domingo, sino más bien el primer día de la semana. Y usted va a entender qué cosa hacían los santos apóstoles en el primer día de la semana, pero vamos a ver solo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dirá? ¿Hay la palabra primer día de la semana en el Nuevo Testamento? Claro que sí, hay. Y hermano, ¿y el día sábado, el día santo de Dios, hay también? Claro que sí, hay en el Nuevo Testamento, sin utilizar el Antiguo Testamento. Entonces ahora Juan estaba en el día del Señor. La pregunta viene a nosotros: ¿y cuál es ese día del Señor? ¿Cuál es aquel día? Oh, amado oyente, ¿tendrás un texto bíblico para decirme cuál es el día del Señor? Que Dios diga: este es mi día. Por favor, si usted lo tiene, me haría el gran servicio de escribir el texto y yo lo pueda ver en esta noche y lo podamos analizar, la palabra de vida, la palabra de Dios. Pero si no lo tiene, puede usted también esperar a ver cuando le voy a sacar un texto bíblico en la cual Dios nos habla acerca de su día. Muy bien, amado amigo oyente, vamos a abrir el santo libro allá en el libro de Juan. En el libro de Juan vamos a encontrar algunos textos bíblicos en los cuales el Señor nos habla de una experiencia maravillosa o también terrible que tuvieron los santos apóstoles. Por ejemplo, en Juan capítulo 20 nos da la referencia o nos cuenta este capítulo maravilloso del libro de Juan, nos cuenta la resurrección de Jesús. Nos cuenta cómo estaban María Magdalena y también cómo ella fue a ver el sepulcro y encontró que la piedra estaba removida. Ahora vemos ahí que como después de esto María se encuentra con Jesús. Finalmente Jesús ahora aparece a sus discípulos. Vayamos entonces a meditar en el texto bíblico de Juan capítulo 20, el verso 19. En el verso 19 el Señor dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del día de la resurrección, cayó ya la noche. Tampoco, si era el día de la resurrección, pongamos aquí atención, si era el día de la resurrección, al amanecer del día domingo, resucita Jesús. Ahora dice, de ese mismo día, en la noche, cayó la noche, dice el texto. Vamos a leer, voy a leer todo el texto y usted va a poner atención. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Es decir, amados oyentes, podemos ver aquí, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Entonces dice, los santos apóstoles estaban reunidos en una casa. Pero ¿por qué estaban reunidos? Estaban reunidos para celebrar la resurrección. Estaban reunidos porque ciertamente
estaban alegres que Jesús haya resucitado el primer día de la semana? O dirá alguien, sí, estaban ya celebrando el día de reposo. Otro dirá, no lo sé. ¿Qué habrán estado celebrando? Pero si nosotros no basamos a la Escritura, vamos a encontrar que en ese primer día de la semana, ellos no estaban celebrando nada, sino antes ellos estaban cerrando las puertas de ese lugar, de ese aposento donde estaban. Cuando una persona está guardando un día, está celebrando el día del Señor, quiere que otras almas puedan venir a escuchar su mensaje. Pero no sucedía así con los apóstoles. Los apóstoles estaban cerradas las puertas. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué cerraron las puertas y estaban todos ahí reunidos? ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Ahí cuando ellos estaban de miedo los judíos, vino Jesús y puesto en pie de ellos, les dijo, paz a vosotros. No estaban celebrando, más bien estaban de miedo que los judíos les maten. Se habían juntado en un solo lugar. No vaya a ser que en un momento de dispersión puedan ser ciertamente apresados y matados, llevados a la muerte, como su maestro había muerto por ellos. Entonces aquí no está diciendo que estaban celebrando ya el día domingo como día de adoración a Dios. No dice aquí la Escritura. Entonces, hermano, usted ya tiene un punto en su contra, afirmando que el día domingo es el día del Señor. Sí, porque ciertamente no dice aquí que hay que guardar el día domingo. No dice. Solamente nos da a entender que los apóstoles estaban allí en el día del Señor, estaban pues ciertamente reunidos, pero por miedo de los judíos. Y como estaban de miedo, Jesús vino a ellos, a consolarlos, a darles ese amor, en darles una buena nueva de salvación. Y si usted sigue leyendo el texto, Jesús no dice, ya sigan guardando la resurrección, jamás. Vayamos entonces a otro texto bíblico en la cual nos habla. Nuestros hermanos del día domingo nos dicen que ciertamente Jesús guardó y ordenó a sus apóstoles guardar el día domingo, pero eso no está sustentado en la Biblia. Reto a una persona que me pueda mostrar claramente donde Jesús ordena que se guarde el día domingo, y eso no lo va a encontrar. Buscará desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no hay, no lo va a encontrar. Ahora, vayamos entonces a otro texto bíblico que mucho se utiliza por estos hermanos. Este texto bíblico se encuentra en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Dice así. El verso 6 y el verso 7. Vamos a ver ahí a los apóstoles celebrando la cena del Señor. ¿En qué día, hermano? En el día domingo. Vamos a ver. Dice en el verso 6, capítulo 20, el verso 6 al verso 7. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días
nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora Pablo estaba viajando a Troas y al llegar a Troas, él se quedó allí 7 días. 7 días se quedó. Es decir, llegó ahora el día de reposo y se quedó ahí. Pasó ya el día sábado, el 7º día de la semana, pasó todo el día, fue su gran predicación de este apóstol, porque prácticamente el apóstol ya no más iba a regresar a estos lugares que él había predicado el Evangelio de Jesús. Si nosotros leemos desde el verso 17 del mismo capítulo, vemos que ahí Pablo se despide de los hermanos, empieza a despedirse de los hermanos y finalmente ahora Pablo, ¿qué hace? Pablo ciertamente se despide de estas personas y ahora para no más regresar. Pero volvamos al capítulo 20 del verso 7. El primer día de la semana, es decir, el día domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Les pregunto, amados amigos, ¿qué día iba a salir por fin el apóstol Pablo? ¿Será que iba a salir un lunes? ¿Será que iba a salir un martes? ¿O será que iba a salir el mismo día? Porque dice la Escritura, nos dice que el primer día de la semana los santos apóstoles estaban reunidos, es decir, el día domingo estaban reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, para hacer la Santa Cena. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. ¿Qué día iba a salir el apóstol Pablo? Alguien me dirá lunes, otro me dirá martes, otro me dirá domingo. Bueno, vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Primeramente, el verso 6, hemos visto que el apóstol Pablo se quedó 7 días. Ese 7º día era sábado para él. Él se descansó, predicó la palabra durante todo ese sábado y finalmente, caída la tarde del día sábado, ya empezaba un nuevo día. Así como hoy ya no es el día de la luz del sol, ya empieza otro día al atardecer. Y eso lo vemos claramente en la palabra de Dios. Pero hermano, ¿y dónde está eso escrito? Muy bien, vamos entonces a las pruebas, me voy a remitir en esta noche. Y vamos al libro de Génesis, a la creación. Cuando nosotros vemos en la creación, podemos contemplar cuándo inicia el día, en qué momento, en qué horas inicia el día y cómo está compuesto según Génesis el día que nosotros conocemos. Dice en el capítulo 1 del libro de Génesis, en los versos 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces podemos contemplar que el día está compuesto por la tarde y por la mañana. Es decir, el día se lo conoce como noche y la luz del sol. Noche, tarde y la luz del sol, día.
¿Me entiende? Entonces, aquí, él estaba al atardecer del primer día de la semana, es decir, estaba en la tarde, en la noche. Había terminado el apóstol Pablo su discurso, sus sermones en el día de reposo. Y como él ya no podía y ya no tenía la oportunidad de regresar a esa iglesia, de la iglesia de Troas, ciertamente aprovechó la noche, diríamos, del sábado ya, humanamente hablando, porque bíblicamente hablando ya sería el día domingo. Por ejemplo, ahora ya estamos ya el día el día lunes, de acuerdo a la palabra de Dios. Por esa misma razón, dice Pablo, en la noche celebró la Santa Cena, partió el pan, y en esa misma noche que él celebra la Santa Cena, la Escritura no dice hasta qué hora hizo la Santa Cena, pero en esa misma noche pasa el tiempo, alarga el discurso, llega la medianoche y nosotros vemos aquí que había un joven Eutico en el verso 9 que se quedó escuchando al apóstol Pablo. Pero tanto lo había escuchado este Eutico, finalmente este Eutico pues se cansó, se durmió sentado en una ventana, se cayó y murió. Y ahí vemos el gran milagro que Dios hizo por su siervo Pablo. También podemos contemplar entonces ahí el día domingo. Pero Pablo no les da las recomendaciones, ya desde hoy sigan ustedes guardando el día domingo. No hay recomendación aquí, solamente nos relata un evento que en el primer día de la semana se puede hacer la Santa Cena, y no solamente en el día domingo, se puede hacer también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y aún incluso en el día del Señor, en el día sábado. Entonces, no hay ningún problema, y no nos ordena tampoco la Escritura que ciertamente debamos descansar ese día domingo. No hay aquí nada que decir. Entonces, hermano, ¿y qué día salió Pablo? El mismo día el día domingo. Es decir, al amanecer, él se fue a otro lugar. Ahora se dirigió a Mileto y así sucesivamente hasta que llegó a Jerusalén, donde el apóstol fue tomado prisionero. Y hermano, ¿habrá otro texto más? Claro que sí. Vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Yo sé que usted ahí donde está, ella está respirando y dice, verdaderamente el hermano no cambió de día. Sí, todavía mantiene la verdad de la palabra del Señor, aunque otros quizás se pueden escandalizar, pero nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios estoy demostrando, con texto bíblico, que no hay una ordenanza que nosotros debemos de guardar el día domingo. No lo vas a encontrar. Busque tapa y no le vas a encontrar. Las personas que quieren afirmar se van por otros caminos. Dicen, no, que la ley, hablan de la ley, pero no hablan del día del Señor. Ahora, vamos entonces a 1 Corintios capítulo 16. Muy bien, desde el verso 1 al verso 4. Vamos a ver este estudio que estamos teniendo. Capítulo 16 del verso 1 al verso 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué ordenó Pablo? Pablo ordenó cada primer día de la semana
cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. Entonces aquí está hablando, dicen los estudiantes de la Biblia, dice lo siguiente. Bueno, aquí está hablando de que ciertamente se debe recoger la ofrenda en el día domingo. Sí, eso nadie lo niega. Pero también afirman y dicen lo siguiente. Dice, ¿y en qué momento se recoge la ofrenda? ¿Acaso no es en el momento de adoración, cuando todos los hombres están reunidos? Ahí se recoge la ofrenda. Ahí se pone el alfolí y todas las personas se están recogiendo. Entonces, en ese momento, Pablo estaba diciendo, ahora van a descansar el día domingo y ahí van a recibir la ofrenda. Van a recibir. Eso no dice acá, sino más bien dice en el verso 2, cada primer día de la semana, y voy a leer como si fuera ya el domingo. Cada domingo, cada uno de vosotros, cada uno dice, cada uno, o sea, individualmente, en mi casa, yo separo mi ofrenda para mi Señor, para que cuando pase el tesorero, no voy a estar recién buscando mi ofrenda, ¿dónde le perdí? ¿Dónde le dejé? De eso está hablando el apóstol Pablo en este texto maravilloso. Por eso dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo todo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Cada uno debe ya guardar el primer día de la semana, debe guardar su ofrenda, el día domingo su ofrenda, para que cuando él vaya a la iglesia o pase el tesorero, ya no esté ya el tesorero buscando a la persona, haciendo recordar. Cada uno debe tener. Por eso en el verso 3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designados por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Acaso el apóstol estaba diciendo, bueno, ahora sigan guardando el día domingo? No, en ningún momento dice, oye, ustedes van a guardar el día domingo. Eso no dice aquí. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, Pablo dijo, si yo me voy también, ellos también van a ir conmigo. Si yo me voy. Entonces, eso estaba hablando no para la adoración en el día domingo. Hermano, ¿y cómo usted puede confirmar? Mire, curiosamente me llegó en una oportunidad un hermoso libro. Yo lo llamo hermoso libro porque ciertamente estaba en la ciudad de Cusco, estaba viendo algunos libros de segundo uso. Y pues bueno, me interesó un libro que decía así, y yo les voy a mostrar, dice acá, razonamiento a partir de las escrituras, ¿ya? Y este libro me gustó porque hay temas ya hechos con preguntas, respuestas, basadas en la Biblia. Y encontré un capítulo, este es un libro de los testigos de Jehová, ¿ya? De la iglesia de los testigos de Jehová. Es un libro y en la página 335 tiene un capítulo, todo un capítulo del día sábado, el día de descanso. Y en este capítulo, en la página 335, hay una pregunta que me llamó la atención y dice lo siguiente:
cómo llegó a ser el domingo el principal día de adoración para la mayor parte de la cristiandad. ¿Cómo llegó a ser ese día el primer día de la semana? ¿Cómo? Dice aquí la respuesta que ellos ponen. Aunque Cristo fue resucitado el primer día de la semana, conocido actualmente como domingo, en la Biblia no hay ninguna instrucción de que se deba considerar sagrado ese día. Es decir, que en la Biblia, dicen ellos, no encontramos que tal afirmación se haya de considerar sagrado. No hay, dice. Es decir, para un testigo de Jehová no hay un argumento bíblico donde él pueda sustentar que el día del Señor es el día domingo y que se debe guardar. No hay. Y cuánto más será para nosotros, que somos defensores del día del Señor, el séptimo día de la semana. Ahora dice también, la retención en países de habla inglesa del antiguo nombre pagano de 10 solis o día del sol, pues en inglés se llama al domingo Sunday, que literalmente significa día del sol, tal como el nombre original en latín para la observancia semanal cristiana se debe en gran medida a la unión del sentimiento pagano y el así llamado cristiano con que Constantino en el edicto en 321 después de Cristo recomendó a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, que el primer día de la semana fuera el día venerable del sol. Era su modo de armonizar bajo una institución común las religiones discordantes del imperio. Dice alguien, entonces, pero usted está leyendo el mismo libro. Sí, estoy leyendo este librito, Razonamiento a partir de las Sagradas Escrituras, donde los testigos de Jehová dicen que Cristo no cambió el día domingo. Ciertamente, ¿quiénes lo hicieron? Fue cuando se levantó allá en Europa el poderío del cuerno pequeño y la bestia espantosa. Queridos amigos, oyentes, en la Biblia usted no va a encontrar, desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis, un mandamiento tan claro, que nos habla de esta manera. Ahora permítame, voy a ir al libro de Éxodo, un mandato de esta forma que nos diga así. Capítulo 20, el verso 7 hasta el 9. Dice capítulo 20, el verso desde el 8 al 9. Acuérdate del día de reposo o sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Las personas que no se sujetan a los mandamientos del Señor dicen así: acuérdate del día domingo para santificar. El día domingo no tiene santidad, sino más bien, según la historia de la humanidad, el día domingo es el día venerable al Dios Sol. ¿Y qué día entonces debo guardar? El séptimo día de la semana. Pero si cuento del día domingo,
cae el séptimo, también domingo. Sí, pero si cuentas el primer día de la semana como el primer día, cuentas, cae el séptimo día de la semana, cae el día sábado, el gran día que Dios terminó su obra creadora. Que Jesús el Señor te bendiga y te guarde en esta noche, y que Él sea parte de tu experiencia, de tu corazón. Que Dios te bendiga, y bueno, les espero en otra transmisión. Que Jesús esté con cada uno de ustedes, y que sus corazones se abren para escuchar la palabra del Señor, y quede bien